¿Qué es el concepto bíblico de la obra de la iglesia? Y ellos especialmente están pensando en la obra misionera, de cómo extender la obra de Dios. Y ha habido el problema entre nosotros y en muchas iglesias de imitar o querer imitar el programa de las iglesias protestantes. Querer imitar la manera en que se hace la obra. O podemos imitar en una manera la obra misionera de los testigos de Jehová, la manera que ellos visitan casa en casa, dos en dos, y en comunidad y otra comunidad. Eso es admirable, debemos imitarlo. Hay algo que imitar tal vez ahí, no digo que no, y en los protestantes también, pero si usted ve la filosofía o el concepto detrás de por qué lo hacen, nosotros no queremos imitarlo. Y lo mismo con el concepto de la salvación, de la obra misionera, nosotros no queremos y no debemos imitar al movimiento protestante. Ahora, podemos aprender mucho. Podemos aprender cosas, no estoy diciendo que no. Pero yo quiero animarnos de tener cuidado, de leer libros, porque la diferencia de la manera de hacer la obra misionera o la obra de la iglesia tiene que ver con las bases de nuestro concepto de cómo creemos o qué es lo que creemos que Dios quiere hacer. Y las bases tenemos que verlas. Y vamos a ver hoy unas bases. No voy a ver todo el tiempo, no tengo tiempo. Pero quiero estimularnos, y esto también debe ayudar a las madres. Ahí está Liliana con Santiaguito en su regazo. ¿Qué es la obra de la madre Liliana hacia Santiaguito? ¿Qué es la meta que usted tiene para ella? Usted debe tener la misma meta que Dios tiene. ¿Y cómo va a lograr que Santiaguito siga en los pasos de Dios? Esto tiene que ver este tema. Pero en pocas palabras, tal vez para ayudarnos, creo que lo he dicho antes, pero no nos hace mal. Si en pocas palabras yo le pregunto a usted, yo en 3, 4 palabras, dígame qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? Muchos diríamos, perdón de pecados. Yo quiero ayudarles a ver que el perdón de pecados es un medio para lograr la salvación. Pero el propósito de la salvación no es solo perdón de pecados. Es un concepto protestante. El concepto de la salvación es más que perdón de pecados. He usado este ejemplo antes, creo aquí. A mí me gusta asar carne. Y a veces los hijos asan carne. Y imaginémonos que un joven viene de una chanchera y él trabaja lavando los chiqueros y alimentando y cuidando, y cuando una persona que trabaja en una chanchera sale de una chanchera, viene oliendo a chanchos, viene oliendo a cerdo, a la boñiga de cerdo. Yo una vez en un caso, no voy a contar la historia, venía tan embarrado en eso, era una venta de chanchos con mi suegro en los Estados Unidos. Yo venía tan bañado de boñiga de cerdo que mi esposa me pidió, y yo lo hice porque tenía razón, yo dejé la ropa al lado fuera de la puerta. Vale, que estábamos solos y nadie podía ver, era una puerta atrás, y yo podía dejar toda la ropa afuera y pegar el carrera para el baño sin la ropa, porque mi ropa estaba tan hedionda y goteando boñiga de cerdo húmedo, que no queríamos ni ensuciar la casa. Muy bien, pero vamos a ver que alguien viene así y él va a asar carne. Queremos asar una asada. ¿Qué es lo primero que el joven debe de hacer? Meterse al baño, quitar esa ropa, lavarse bien, pues enjabonarse bien hasta el pelo, porque cuando uno sale de los cerdos, hasta el pelo huele a cerdo. Y si usted está involucrado, entonces lavarse las uñas, lavarse bien, ya bien bañado, poner ropa limpia, y entonces vamos a asar carne. Pero el propósito del asunto no es el baño. El baño es para asar carne. Ahora, quiero comparar eso al perdón de pecados. El perdón de pecados, no lo estoy mermando, es sumamente importante,
Porque sin el perdón de pecados nadie se salva, nadie puede hacer la obra de Dios que es hacer carne. Pero el perdón de pecados es solamente el baño, el cambiar la ropa para hacer la obra de Dios. ¿Verdad? El problema es que nos es fácil adaptar mucho el concepto, y eso viene del protestantismo desde el tiempo de la Reforma, que la salvación es por fe y es por obras nada más, digamos, solamente por fe en el corazón, no importando las obras. Entonces, se habla solo del perdón de pecados, que Cristo me cubre, que yo estoy bajo la sangre y ya no tengo culpa, pero no hay enseñanza en la vida. Porque el propósito, la salvación, no es solo perdón de pecados. La salvación es sacarnos del infierno del mundo de infierno y pasarnos al reino de Dios. La salvación es un traslado de reinos. La propósito de salvación es que aquí en la tierra, en Chachagua, en el 2021, aquí hay un pueblo que es el reino de Dios en la tierra. Y cuando un joven, y gracias a Dios que hay jóvenes entre nosotros que lo están pensando, cuando un joven se entrega a Cristo, claro que sus pecados son perdonados. Pero el propósito y la obra de la salvación es que el joven sale del reino de las tinieblas y se hace parte del reino de luz, y ahí en el reino de luz sirve a Dios. Para ayudarnos a pensar en eso, ustedes han estudiado su Biblia, los que están más nuevos, tal vez no tanto, pero han estudiado su Biblia. Díganme usted, ¿qué es el tema que Jesús más habló? ¿Fue el perdón de pecados el tema principal de Jesús? No. Jesús habló mucho más de otras cosas que de perdón de pecados. Él habló de perdón de pecados. Y cuando la mujer adúltera la trajeron, él le dijo, ni yo te condeno, perdón de pecados. Pues vete y no peques más. Claro que sí, vamos a notarlo ahora, espero, que Jesús habló de perdón de pecados. Yo no estoy mermando, es algo precioso. Yo todavía siento tanto agradecimiento a Él porque Él perdonó mis pecados. Pero el propósito es más. Ahora, pensemos un poco más. ¿Usted se acuerda del Sermón del Monte? En mi juventud yo lo memoricé, lamentablemente. Creo que ya no lo puedo decir. Pero sí sé más o menos lo que hay en los 3 capítulos del Sermón del Monte. ¿Cuánto habló Jesús del perdón de pecados en el Sermón del Monte? ¿Lo menciona? Él menciona que si nosotros, en el Padre Nuestro, si nosotros no perdonamos al que nos hace un mal, Dios no nos perdona. Pero el tema en el principio del Sermón del Monte, cuando tenemos las bienaventuranzas, bienaventurado el pobre en espíritu, porque es el rey, el reino del cielo, y ahí siguen los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. En esos bienaventuranzas vemos las condiciones del corazón para que reciba el perdón de pecados, pero aún más el propósito es cuando Él dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que alguien dice que nació de nuevo, que él es parte del reino de Dios, pero no tiene un testimonio. Esa sal no sirve para nada, sino para ser hollada y desechada. Porque vosotros debemos tener sabor a sal. Sabor a sal. Hace años, recuerdo, era una joven, y no le digo un crítica, nada más una observación, no era en la iglesia nuestra, lógico. Una joven parada al frente, y cantaba bonito, tenía una buena voz, y con buenos instrumentos, y cantaba bonito. Y ella decía, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la... Claro, no con la voz mía, uno mucho más bonito, una voz bonita. Y la voz era bonita, las palabras eran bonitos, pero su manera de vestirse, el espíritu que ella emanaba, la manera que cantaba, no parecía sal de la tierra.
Yo prefiero mucho más una hermandad como unas hermanas nuestras, que con humildad y vestidas con sencillez. Ellas sí son sal de la tierra. El otro que sigue dice, vosotros sois la luz. No, vosotros sois una ciudad asentada sobre un monte. Ve aquí que ya me enredo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, no pienso, esta es la enseñanza de Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito del perdón de pecados, el propósito de la salvación, es que nosotros seamos una ciudad encendida, bañados en luz. Y que el mundo cuando nos vea a nosotros somos la ciudad. Aquí estamos un grupito de hermanos, faltan unos hoy, pero aquí estamos un grupo de hermanos y nosotros somos una ciudad que debemos de tener luz en nosotros. Y que cuando el pueblo de Chachagua, o donde quiere que ustedes se vayan esta semana, cuando ellos los vean a ustedes, ellos vean luz. Y la luz es la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Y al ver esa luz, ¿qué es el propósito final? Al ver, note aquí que dice, al ver vuestras buenas obras. Esta cita no es de los protestantes. Porque los protestantes dicen que las buenas obras no salvan y que no hacen falta. Pero aquí dice que las buenas obras deben de haber buenas obras. Por eso es que hay autores, hay uno que por cierto, no me equivoco, fue el que estuvo aquí en San José hace años, un misionero en San José de la iglesia protestante, y él escribió en la Biblia Scofield. Y en su comentario él dice que el sermón del monte no es para hoy. Muchos lo dicen, sino el sermón del monte es la manera que vamos a vivir en el milenio. Porque una cita como esta no cabe con su doctrina de salvación. Porque aquí dice, y es lo que la Biblia dice, lo que Jesús dijo. Nosotros queremos seguir a Jesús, no enseñando de hombres. Jesús dijo que nosotros debemos tener luz, y esa luz es buenas obras. Esa luz es mi honradez, que yo no miento, que yo soy responsable, que yo pago mis deudas, que yo cumplo mi palabra, cuando yo digo algo lo hago, que yo soy amable, que yo soy humilde, que yo soy cariñoso con mi familia, que mi familia sea un ejemplo. Eso es luz. La luz que nosotros revelamos son las buenas obras de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Qué lindo, qué lindo. Y el propósito al final, ¿cuál es? ¿Para qué? Para que glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de la salvación es que haya en la tierra un pueblo que lleve gloria a Dios. Que hay un grupito. Y Jesús mismo dijo, quisiéramos que fuera grande, quisiéramos que la mitad de Chachagua fuera de la iglesia, ¿verdad? Pero Jesús dijo, no temáis manada pequeña. Jesús mismo nos advirtió que van a ser pocos, ¿verdad? Pero el propósito de la salvación es que en la tierra haya un grupo visible donde se vea la gloria de Dios. Y yo me gozo en ser parte de eso hoy. Dios quiere un pueblo aquí. Ahora, esto estoy hablando de Jesús. Pudiéramos hablar más de Jesús, mucho más, de lo que Él enseñó. Y si usted quiere, yo lo había hecho hace unos años, pero yo los animo otra vez. Tal vez usted quiere avivar un poco su lectura de la Biblia. Agarre usted los evangelios y lea los 4 evangelios, vez tras vez, tras vez, tras vez, léalo, en búsqueda del verdadero Jesús. Porque nosotros tenemos un problema, nosotros tenemos un concepto equivocado de Jesús. En el hospital, un compañero tenía un libro protestante y yo lo estuve leyendo. Y por rato me daba risa, era un buen escritor. Pero él decía como esta, había una historia que él contó como esta, que un negocio, un súper, tenía una promoción.
déjeme ver si me acuerdo, había una promoción y que cada tanto, no sé cómo salía, si usted salía, ganaba el premio, le daban todo el diario gratis. Todo lo que usted traía, usted no sabía nada, pero yo no recuerdo cómo decidían que era por cada tantos, si usted le llegaba, usted podía tener un diario, todo lo que usted traía en el carro se lo regalaban. Un hombre fue y compró, si no me equivoco, un bollo de pan y una cosa más, no recuerdo, era un fresco, que traía un bollo de pan y algo, traía poco. Y él llegó a la caja y le dice a la cajera, dichoso, ganaste. Él ni sabía, ganaste. Todo lo que compraste es gratis. Y él pensó, mire, y lo poquito que llevo. Pero detrás de él había una señora que tenía el carro repleto de cosas. Tenía unos aparatos electrónicos aún. El carro estaba lleno de cosas. Y él vuelve y le dice, no ve qué dicha, mi amor, ganamos. Y él ni la conocía. Y la pasó y la engañó a la cajera y la cajera dichoso, pasen todo. Y la señora pasó ahí con todo lo que ella traía regalado. Ahora sí, ¿qué me dicen ustedes? Dice que después afuera en el carro se echaron una risa, le dijeron hasta aquí. Pero ella jugó como si fuera su esposa y le regalaron todo lo que... Y claro, ella, muchas gracias, qué bonito. Y el autor del libro felicitó al hombre. ¿Cree usted que debe felicitarlo? No, es una mentira. Es una mentira, es un error. No se puede. Pero el autor dijo, bueno, sabemos que pegó una mentirilla, pero la obra que hizo fue muy buena. La diferencia en esos dos conceptos, ¿verdad? Nosotros no diríamos así. El propósito, y si usted quiere estudiar, yo le animo a estudiar los evangelios y ver qué es lo que Jesús dijo. Yo creo que hace ya como un año, algo que a mí me sorprendió cuando le estudié, y les hago la pregunta otra vez, que le hice en aquel entonces, ¿quién de la Biblia, cuál autor de la Biblia habla más del infierno que ningún otro? Yo tenía el número, no los tengo ahorita. Pero Jesucristo habló mucho más del infierno que Pablo. 3, 4 veces más. Yo no recuerdo los otros números. Jesús habló mucho más. Jesús habla más del infierno que ningún otro escritor de la Biblia. Apocalipsis lo habla varias veces, pero Jesús habló más. No solo eso, mucho de lo que sabemos del infierno, lo sabemos de lo que Jesús dijo del infierno. ¿No? Y tenemos el caso que es un poco tajante y cuesta entenderlo. Pero Jesús, usted recuerda la parábola cuando un rey hizo una fiesta. Habían 2 o 3 veces yo esta parábola, una era un poco diferente que la otra, pero una vez hizo una fiesta y nadie quiso ir a la fiesta. Entonces digo, vaya, invite a los cojos, los mancos, los pobres, invite a todo el mundo que venga a la fiesta. Y se llenó el salón donde tenía la fiesta y todo el mundo ahí contento en la fiesta. Y la parábola sigue que el rey después entró en la sala y al caminar entre la sala, él vio un hombre sin vestido de boda. Acabamos de ver que Jesús invitó a todos, los cojos, los mancos, los pobres, los que no tenían nada. Y ahora él señala uno. Y según entiendo, en la puerta al entrar a la fiesta de que él les hizo, les daban un vestuario de bodas. Este señor entró por algún lado, por una ventana, se escurrió detrás de alguien, pero no le dieron el vestido de bodas, seguro porque él no quiso. ¿Qué hace Jesús con él? Ay, pobrecito ya muchacho, vaya rápido para que le den un vestido de bodas. Jesús dijo, y usted lo sabe bien, ¿qué dijo Jesús? Átale manos y pies y sea tirado a las tinieblas de afuera. Ese es el Jesús que nosotros predicamos. Invita a todo el mundo, pero este hombre de alguna manera no quiso arrepentirse, no sabemos qué, y Jesús dijo, átelo manos y pies. Ese es el Jesús que nosotros predicamos. Tenemos que tener por eso les animo a leer los evangelios, para ver en verdad, estoy yo predicando lo mismo que Jesús dice. Es un reto. Otro punto para esto, voy a cambiar de tema, este primero es, si estudiamos la vida de Jesús,
vemos que no es solo perdón de pecados y no es solo gracia y misericordia. Y el propósito principal. ¿Qué es el propósito? Ahora voy a preguntarle. ¿Qué es el hilo desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Qué es el hilo a través de toda la Biblia? Hay varios. Uno es Jesucristo. Desde antes del pecado, cuando abrió el costado de Adán y derramó su sangre y sacó una costilla para ser la mujer, es un simbolismo de Jesús y cómo él sufrió para rescatar a su esposa. Pero desde el principio tenemos los hijos de Adán y Caín, tenemos a Caín y Set. A ver, se fue. ¿Y qué es la historia? ¿Qué es la historia desde Adán hasta Noé? ¿Qué es la historia? ¿Qué hay ahí? Dos familias, los descendientes de Set y los descendientes de Caín. ¿Qué pasó ya en la historia de Noé? Una familia de Dios. Y destruyó a todos los demás porque él quería una familia para él. Después sigue la historia unos años, y después tiene a Abraham y el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Qué era el pacto de Abraham? Va a venir alguien, va en la simiente, y de tu descendencia. De tu descendencia va a venir algo que va a bendecir a muchos. Y otra vez por tu descendencia voy a hacerme un pueblo mío. Y ahí seguimos, podemos seguir con la historia de los hijos de Israel. ¿Por qué sacó los hijos de Israel? ¿Qué fue el propósito? Tenemos la historia que la estoy leyendo un día estos de Salomón y la reina de Sabá. ¿Se acuerdan la historia cuando la reina de Sabá vino a visitar a Salomón y dijo, mire, a mí me habían contado, pero yo vine a ver y más de lo que me contaron, veo más, porque no hay un pueblo como ustedes, donde su Dios y las leyes de su Dios. Y quiero leer una cita, Deuteronomio 4, noten esto, Deuteronomio 4, 5 al 8. Estoy viendo ahora el propósito, el hilo, la historia de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento dice, mirad, Deuteronomio 4, 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ellos. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto todo le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué es lo que notamos? Dios quiere un pueblo y el pueblo es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Porque tienen sangre judía? No. No es porque tenían sangre judía, es porque ellos obedecían a Dios y tienen unas leyes de Dios que seguir. Siguen Deuteronomio 7, 6 y 8. 8 apenas la primera clase, pero dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Lo que estamos notando aquí, hermanos, es esto. El propósito de Dios fue un pueblo de Él. Un pueblo diferente al mundo. ¿Por qué diferente al mundo? Porque Dios está entre nosotros. Y nosotros seguimos sus reglas. Seguimos sus mandamientos. Ahora, pero eso es Antiguo Testamento. Ahora voy a leer, ustedes lo saben de memoria, 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, por ahora habéis alcanzado misericordia. Eso de hablar de la misericordia, está hablando del llamamiento de Dios y el perdón de pecados. Pero el propósito es para que anunciéis las virtudes de aquel, para que seamos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. El propósito es eso en el Nuevo Testamento, igual que en el Antiguo, aunque eran dos sistemas diferentes, pero el hilo de toda la Biblia es que Dios quiere en este mundo, caído, lleno de pecado, Él quiere un pueblo suyo, un pueblo que lo ama, un pueblo que lo sirve, un pueblo que sigue sus direcciones. Y revelemos al mundo la gloria de Dios. Revelemos al mundo la gloria de Dios. Este es el hilo de toda la Biblia. Un pueblo, aquí en el mundo, un pueblo que revele la gloria de Dios. Entonces la salvación es mucho más que solo pecados. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con evangelizar y la obra misionera? Tiene mucho que ver. Si nosotros predicamos y hacemos solo una campaña, y dicen, en una campaña y se salvaron 173 personas. Porque las personas pasaron adelante, hicieron una oración o levantaron la mano y ya están salvos. ¿Sabe? Hace unos años, yo no lo he hecho últimamente, pero los hermanos que Chachagua, y cuando eso era la lucha también, las hermanos que nosotros ganamos o que Cristo ganó del mundo no eran en campañas. La mayoría que responden en las campañas son nuestros hijos. Pero la campaña en sí no trajo a Alexander, ¿verdad? No trajo a Gerardo. Toño respondió en una campaña. Él estaba en una sección al que papá y él ya estaban en la iglesia. Pero la mayoría entran por el testimonio de los hermanos y por estudios bíblicos en la casa. No es solamente, ustedes han visto lo que llaman la oración de fe, no, la oración del pecador. A veces hay un tratado y al final del tratado dice que solo somos salvos por fe y y después dice, ore esta oración. Dios, y algo así dice, Dios, yo soy pecador, perdóname mis pecados, quiero ser limpio, recibo en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Y después sigue diciendo, si usted hizo esta oración, usted ahora es cristiano, y busque una iglesia, ya está salvo. Es un concepto equivocado de la salvación. La salvación no es solamente, ahora, yo oro con cualquiera, yo he orado con personas que ahora no sé ni quiénes son ni dónde están. Y el Espíritu Santo sigue dirigiéndolo. Pero la obra misionera es traer personas, y como dice Mateo, ya es hora de terminar, Mateo 28, que es lo que a mi papá le fascina tanto. Por tanto, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Toda potestad me es dado en los cielos y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ya me enredé un poquito. ¿Ya? ¿Qué es la obra misionero? Claro que sí. Llamarlos a Cristo, pero es hacer discípulos. Es tomar una persona del mundo y enseñarle. Vamos a unir a Cristo, Cristo lo perdona, lo limpia, lo lava, y ahora vamos a seguir obedeciendo a Cristo y hacer de Él un discípulo. Bautizarlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es bautizarlo, ingresarlo en la iglesia. Porque 1 Corintios 12 dice, somos bautizados, por un bautismo entramos en el cuerpo de Cristo. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hace poco no voy a criticar, pero vi
una obra que están haciendo otros niños. Y había hombres convertidos, y Dios sabe, yo no voy a juzgarlos. Pero hacia el final había una foto de un hombre bueno, era como en ropa íntima, leyendo la Biblia. Un hombre que tenía solo un short, menos que un short, era una cosa bastante escasa, y él estaba y leyendo la Biblia, y era un hombre ya salvo y parte de la iglesia de Cristo. Alguien no le enseñó todas las cosas que Cristo enseñó. ¿Ya? Y eso incluye la vida familiar, cómo crear hijos, cómo manejar lo económico, no mentir, ser humilde, ser honrado, cumplir mi palabra, y todas esas cosas nosotros enseñamos, y hacemos discípulos. Entonces el propósito de la salvación no es solamente predicar, yo voy a ir a predicar aquí, predicar allá, yo predico y ya ellos verán lo que hacen. Hay gente que dice eso, yo predico y ya ellos verán lo que hacen. No, la obra de la Biblia, usted puede estudiarlo en su Biblia, la obra de la Biblia es traerlos a Cristo y hacer discípulos y formar una iglesia. La Biblia está tan llenos del asunto de hermanos, de la iglesia, de cómo trabajar juntos. El estudio que mencionamos el domingo pasado, los unos a los otros, es un grupo juntos. La iglesia, la Biblia está tan lleno de eso. Yo no sé cómo hay gente que no lo ven. Hay un dicho en inglés que dice que a veces dice, no veo el bosque porque hay muchos árboles. No puedo ver el bosque por muchos árboles. Hay tantos árboles que no puedo ver el bosque. Bueno, el bosque se compone de árboles, ¿verdad? Pero a veces al leer la Biblia, dicen, yo no lo veo, yo no sé por qué no se ve, pero está tan evidente en la Biblia que Dios espera de nosotros nuevas, buenas obras y una hermandad que trabajamos juntos. Entonces la obra de Cristo es llegar a Cristo, a la iglesia y ser discípulo de Jesús. Voy a decir esto todavía. Ustedes recuerdan en Mateo 16, donde Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús habló aquí de la iglesia por primera vez, porque la iglesia todavía no existía. Pero él dijo, yo voy a edificar a mi iglesia y las puertas del Hades no pueden, pero yo voy a levantar la iglesia. Y eso empezó en el día de Pentecostés. Ese fue el capítulo 16. En el capítulo 18, Él nos enseña que en la iglesia somos responsables los unos a los otros. Tenemos que someternos y entregar cuentas. Dice que si hay uno entre nosotros que peca, debemos hablarle a solas. Si Él no acepta, hablar 2 o 3 con Él. Y si no acepta 2 o 3, que hable toda la iglesia. Y si Él no acepta, hay que sacarlo de la iglesia. Dando a entender que en la iglesia de Jesucristo yo soy responsable, yo tengo que entregar cuentas, yo tengo que someterme, si no, no quepo en la iglesia. ¿Quién enseñó eso? Jesucristo. Entonces es parte del paquete. Entonces lo que quiero decir es que la salvación es algo muy lindo y yo les agradezco, hermanos. Estaba pensando en esto, estoy pensando en estos cuando se convirtió Alexander. Yo recuerdo cuando hicimos los estudios bíblicos en la casa de Helo, ellos nos engañaron al principio. Al principio llegaron donde Helo diciendo que ellos eran casados. Y eran mentiras, estaban juntados. Y Helo los aceptó así, porque él pensó, y a mí también me engañaron. Después se casaron, ¿verdad? Se casaron antes de convertirse, ¿verdad? Creo, sí. Pero yo recuerdo bien, hicimos un estudio bíblico y hablamos de estas cosas. Recuerdo arrodillarnos en la sala ahí en Helo y Alexander entregarse a Cristo. Y hemos trabajado juntos ya. ¿Cuántos años hace, Alexander? 18 años hace. Y yo creo que todavía falta Alexander, igual que a mí, todavía falta, pero Alexander es un discípulo de Jesucristo. Y yo pudiera hacer cualquier nombre. Recuerdo la primera reunión que tuve con Gerardo aquí en esta casa que ya no está. ¿Recuerda, Gerardo? En el corredor ahí hablamos. Y Gerardo ya era convertido, pero cuando Gerardo escuchó la enseñanza que la iglesia usaba, una relación, dice, esta es, yo leí un libro para que lo leyera, a los pocos días me sorprendió, lo leyó rápido. A los pocos días me dijo, hermano Marcos, esto es lo que yo buscaba. Había andado en iglesia. Dice, no encuentro ninguna iglesia que cumpla lo que la Biblia dice. Y me dijo, Marcos, esta es la que yo quiero ser miembro de ustedes.
Y él quería ser bautizado ya. Yo recuerdo que tuvimos un pequeño asunto ahí porque yo le dije, bueno, vamos a darle unas clases primero, pero él quería ser bautizado ya porque él estaba convencido. Y Gerardo ha sido también un discípulo de Cristo. Y así podemos hablar de todos ustedes, ¿no? El llegar a Cristo es llegar a un discipulado, llegar a una iglesia, y en esta iglesia somos responsables los unos de los otros. Aquí tenemos que entregar cuentas. Y si un hermano no cumple bien, se llama a cuentas. Y si él no acepta la ayuda, Jesús dijo que hay que hacer. Entonces, la salvación es mucho más, y la obra misionera es mucho más, y ustedes madres recuerdan esto con sus hijos, es mucho más que solo decir Jesús perdona pecados. Eso es importante. Pero la historia completa es ingresar a un cuerpo donde nos amamos, donde trabajamos juntos y llevamos gloria al Rey del Cielo. Que Dios los bendiga.